Y ahora hablamos de México, porque aumentan las amenazas a la seguridad, esta vez por parte de un cartel de narcotráfico liderado por el ex policía Nemesio Oseguera, alias El Mencho, que se ha convertido en el encargado de la nueva ola de violencia en el país, además del aumento de la corrupción entre las autoridades. Con intereses desde China hasta el norte de África y Europa del Este, el cartel Jalisco Nueva Generación forjó su imperio en 4 años y ha sido el encargado de llevar los asesinatos al punto más alto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien, recordemos, juró restaurar la ley y el orden del país cuando asumió su cargo. Y muchas veces ineficiente, lo que obstaculiza el... Vamos a hablar del tema, nos acompaña la experta en temas de seguridad, Guadalupe Correa Cabrera, también analista política. Señora Guadalupe, buena tarde. Buena tarde, Jesús, ¿cómo están? Gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos. Ayúdenos a entender la dimensión de ese cartel, Jalisco Nueva Generación. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué tan grande, qué tan pesado es en México? Muy interesante pregunta. Hasta la administración anterior pensábamos que solamente era un brazo armado del cártel de Sinaloa. Surgieron a partir del cártel del Milenio, pero luego cuando tuvimos conocimiento de ellos ya más en los medios fue cuando participaron como los matacetas. En un estado como Veracruz, donde realmente los niveles de violencia eran tan importantes, y entonces aparentemente sale un grupo para luchar contra los zetas, un brazo armado del cártel de Sinaloa. Y entonces en esta administración era simplemente un pequeño grupo. Se decía que colaboraban con la Marina, no se sabía bien si era un grupo paramilitar. Finalmente el gobierno lo desmiente y dice que son realmente un brazo armado, un grupo criminal, y este grupito criminal se empieza a hacer y expander por toda la República Mexicana, y además empieza a controlar, partes importantes de la República Mexicana, y empieza a controlar espacios que ahora nos sorprenden. ¿Por qué? Porque estaban en manos de otros grupos. No estoy hablando en el caso de Jalisco, en el caso obviamente de Jalisco, del Pacífico, rutas que fueron controladas por el cártel de Sinaloa, ahora son controladas por el cártel Jalisco Nueva Generación. En el estado de Veracruz, espacios que también estuvieron en el control total de los zetas, ahora están controlados por el cártel Jalisco Nueva Generación. La expansión de este grupo de la delincuencia organizada ha sido impresionante en estos últimos años, y todo empieza con la nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto. Cada una de las administraciones hay un cártel que crece más, y en este caso ha sido el cártel Jalisco Nueva Generación. Exactamente a partir de principios de 2013 es cuando señalan de manera pública una separación entre los dos cárteles, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Un poco ha quitado espacio a organizaciones como los Zetas, que fueron en un momento organizaciones muy sanguinarias, con una gran capacidad de fuego, y así lo es ahora el cártel Jalisco Nueva Generación. La importancia de este cártel hoy por hoy es enorme. Claro. Guadalupe, la siguiente pregunta se la formula nuestro analista permanente de NTN24, pero que además es colega suyo, experto en temas de seguridad. Se lo presento, Jairo Libreros. Jairo, Guadalupe lo escucha. Guadalupe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Guadalupe, me llama mucho la atención diferentes elementos de su análisis, pero uno creo que vale la pena explorarlo. Decía usted que en cada administración presidencial surge un cartel muy fuerte que toma cierto grado de protagonismo. El problema de inseguridad, entonces, en última instancia en México, resulta ser un tema de capacidad instalada para luchar contra los carteles. O sea, si mañana en una sucesión presidencial viene otro cartel tan fuerte como el que estamos analizando. Pues eso parece ser la historia de México en las últimas décadas. Desafortunadamente no solamente es falta de capacidad institucional del tema de la procuración de justicia, también estamos hablando de corrupción, porque pareciera ser que hay un cártel en cada administración que no es tan tocado, que puede extender su territorio, su control, sus negocios, y eso nos hace pensar si hay alguna protección, si hay alguna vinculación entre las autoridades estatales, locales o inclusive federales en la expansión de estas asociaciones, o si simplemente se están enfocando la atención en un diferente cártel, en un diferente grupo, y se deja pasar. Creo que esto nos pone mucho a pensar en también vinculación de las autoridades en corrupción.
a niveles muy importantes. Claro, siguiendo con lo planteado por usted, por lo que acaba de plantear Jairo, a mí me queda la duda entonces de que todo lo que le falte a Peña Nieto por gobernar, vamos a ver a Jalisco Nueva Generación haciendo atrocidades y haciendo o siendo partícipe de todos los actos de violencia, o por lo menos estrechamente ligado. Sí, parecería ser que sí, porque ahora hasta, o sea, le está quitando espacio al cártel o al grupo que había salido más fortalecido de la administración del presidente Felipe Calderón. O sea, realmente el cártel de Sinaloa, en ese momento liderado por el Chapo Guzmán, encabezado por el Chapo Guzmán, pierde el control del Pacífico, o más bien se pelea en la plaza ahora con el cártel Jalisco Nueva Generación, y en realidad no tenemos prueba de acciones contundentes en contra de esta organización. Por el contrario, estamos viendo una expansión que a mí me parece bien difícil de entender. Empezando, como dije, un grupo pequeño, un grupo que era el brazo armado de otro, hay una división y entonces surge como el gran grupo. Me recuerda un poco esto a los Zetas que empiezan como un brazo armado del cártel del Golfo y al final se expanden por la mitad del país. Es algo que nos pone mucho a cuestionar la estrategia de seguridad de México en las diferentes administraciones y la vinculación de las autoridades de los diferentes niveles con estos grupos. Realmente sí. pone en cuestionamiento las instituciones en México. Le agradecemos, ella es la experta en temas de seguridad, Guadalupe Correa Cabrera, también analista política, por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muy buenas tardes para usted, gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes.